de Isaías. Estaba leyendo el versículo 53 donde dice que el herido fue por nuestras rebeliones. Con eso nada más él le dijo, ¿quién es este hombre? Y ahí Felipe le habló de Jesús. Entonces le habló de que el que creyera y fuere bautizado será salvo. Y dice, ¿qué impide que yo me bautice? Pues agua. Y fueron a un sitio donde había agua y el etíope fue bautizado. Bautícese. Si usted no está en la lista para bautizarse, la hermana Vicky va a estar al final por ahí. Tóquela o a alguien, pregúntale a uno de los ujieres o de los diáconos qué tengo que hacer. Así que no se quede, porque digo, no, o sea, si usted se bautizó cuando chiquito, ese no es el bautismo del que yo hablo. Yo hablo del bautismo bíblico, donde hombres y mujeres, ¿verdad?, toman la decisión de públicamente decirle al mundo, yo recibí a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Y nos vamos allí, que yo siempre tengo que corregir a la pastora, porque no es la playa del Escambrón, es la playita de la 8, la de los surfers, ¿sabe? Sí, es esa playa. Sí, porque es que la gente llega al Escambrón y no es el Escambrón, es la playita de la 8. ¿Sabe cuál estamos hablando, verdad? Donde están los surfers, que es esa que se ve, donde está el canódromo ahí, el Sisto Escobar, ahí. ¿Ah? Exacto, ahí es. Llevamos 14 años que yo tengo que corregir esto, pero no importa, yo sigo ahí. Tranquilo. No, cosa seria. Pero bueno es el Señor. Entonces, no se me queda nada, ¿verdad? Bien. Este mensaje de hoy, quizá podemos conectarlo un poco con el de la semana pasada, donde se llama el Dios no conocido. Y esto es un evento que ocurre en el libro de los Hechos con el apóstol Pablo, que yo le voy a hablar de eso. Pero es importante que usted sepa unos datos primero, ¿verdad? Antes de yo explicarle lo que le voy a explicar, yo le voy a dar unos datos, ¿verdad? Del tiempo y de lo que pasaba. Grecia no tenía rey, ¿okay? En Grecia no había rey como en los otros pueblos. Y había un grupo, como un congreso, que se reunía de sabios y aristócratas que hacían lo que se llamaba el Concilio Supremo, que lo llamaban arcontes. Y ese grupo, ahí estaban los caballetes, ¿verdad? Los Sócrates, los Platón, los Aristóteles, todo ese grupo de gente todos esos sabios, ¿verdad? De la historia que nosotros hemos estudiado en algún momento. Y esta gente eran los que atendían todos los asuntos del país. O sea, todo, las leyes, un tribunal, ¿verdad? Que decía, ok, este va preso, todo eso lo hacía este grupo. Entonces, era un país totalmente idólatra. Totalmente idólatra. De ahí viene, ¿verdad? Todos estos dioses griegos, como el jefe era Apolos. Y ahí está Neptuno, y que si Venus, que si Júpiter. Todos esos dioses vienen de la mitología griega. Y eran bien parecidos a los de la India. Usted ha visto unas moscas que son como verdes. En algún momento usted ha visto una mosca que es como verde, ¿verdad? Pues si esa gente veía esa mosca verde, eso es un dios. Y le hacían un templo y adoraban a esa mosca porque eso era un dios. Entonces, en la ciudad de Atenas leí que había más de 30,000 imágenes diferentes. 30,000 imágenes en toda Atenas. Entonces Pablo, en su segundo viaje, este es el segundo viaje de Pablo, van a un lugar llamado Berea, y allí se forma como que un pequeño, ¿verdad? Revolú, porque Pablo llegaba a los sitios y se formaba un revolú. Claro, porque traía a Cristo, y Cristo, pues, la locura del evangelio, pues forma estos revoluciones. Entonces, Pablo va a la sinagoga donde estaban los judíos y otros griegos, ¿verdad? Que eran creyentes, que podían entender, ¿verdad?, lo que Pablo quería explicar. Pero entonces cuando recuerde que habían unos judíos que no creyeron en Jesús, que lo que querían era judaizar a los cristianos. Pues este grupo se enteró que Pablo estaba y fueron a formar un revolú allí en la sinagoga. Entonces se llevaron a Pablo.
Hay un grupo, ahí estaba Timoteo y Silas, se quedaron resolviendo el problema y se llevaron a Pablo para otro lado y va a tener allá Atenas. Entonces, mientras Pablo está en Atenas, que no está haciendo nada, se pone a pasear por Atenas, se pone a janguear por allí por Atenas, a ver si voy a ser mi esposa y va a buscar un Burlington, a ver si había un Burlington en Atenas. No. Cada vez que vamos a un sitio tenemos que identificar un shopping rápido cuando viajamos. No es adicción, yo no he dicho que es adicción. Pero yo no estoy diciendo nada que no sea verdad. Y la verdad los hará libre. Entonces, mientras él espera, como les dije, a Timoteo y a Silas, pues entonces cae en un poquito de ocio, ¿verdad? Y empieza pues a pasear por Atenas. Y ahí es que ocurre este evento que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 17. Yo voy a leer del 16 en adelante. Yo lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. Usted me puede seguir en la suya. Y dice como sigue, a partir del versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Le dije que había cerca de 30,000. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. Ahí se me parece Oscar. También debatió con algunos filósofos epicureos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron: ¿qué trata de decir este charlatán con estas ideas raras? Otros decían: parece que predica de unos dioses extranjeros. Entonces lo llevaron al Concilio Supremo de la ciudad. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. ¿Se acuerda que este es el grupo que le dije que era el que se reunía, el que gobernaba prácticamente Grecia? Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Entre paréntesis dice, cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados. Y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres y las manos humanas no pueden servirlo porque él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones, refiriéndose a Adán, de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo se caerían y determinó los límites de cada una, ¿verdad? El control que tiene el Señor de toda la creación. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, de ellos, ¿verdad? Nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, que es Jesús, y le demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron
con desprecio, pero otros dijeron: queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaban Dionisio, un miembro del concilio, y una mujer llamada Damaris, que está ahí atrás, y varios más. Añade bendición a tu santa y bendita palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te presentamos esta escritura, Padre amado, para que tú nos hables en este día, Señor. Muéstranos, Padre, a cualquiera, Señor, que todavía no te conozca como debe conocerte, Señor. Que hoy sea el día, Señor, que tiene ese encuentro, Señor, y busca esa relación contigo para conocerte más. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Los epicúreos eran una gente que creían que la búsqueda de la felicidad y el placer era la principal meta de la vida. La vida es una y hay que vivirla. Eso existe hoy, inclusive dentro de la iglesia existe, ¿ok? Esto hay que aprovechar porque esto un día se muere y un día le va y hay que aprovecharlo todo. Entonces están los estoicos que creían que el pensamiento era superior a los sentimientos y vivir en armonía con la naturaleza y la razón. O sea, estos eran un poquito más, verán, menos que hay que vivir la vida, pero hay que aprovechar todo lo que es natural, ¿verdad? Todo lo que existe y la razón por la que existe. Entonces, cuando dice que Pablo se indignó, es importante, la palabra griega es paroximos, que significa una emoción repentina y violenta. O sea, no es que solamente se indignó, es que se molestó, aparentemente, cuando vio todo eso. Entonces, yo les mandé a los muchachos una foto de lo que se cree que era la imagen esa del Dios no conocido, era esa. ¿Ok? No hay nada ahí, pero yo les voy a explicar por qué es eso ahora. La palabra Dios no conocido, que aparece ahí, el original, es agnosteos, que es lo que significa Dios no conocido. Y entonces, esta gente tenían miedo de ofender a Dios, de a un Dios que no conocieran. O sea, ya tenemos tanto, pero que no se nos olvide si hay alguno que lo vayamos a ofender. Entonces, ellos tenían 12 deidades principales, que eran, ¿verdad?, el grupo ese de la mitología griega, pero había un montón de deidades un poco más pequeñitas, ¿verdad? Más las moscas esas que te dije y esas cosas. Entonces, ¿qué sucedió? Hay una plaga en un momento dado, no fue COVID, una plaga en Atenas que mató mucha gente. Entonces estaban preocupados porque pensaban que era un castigo de alguno de los dioses esos que ellos le servían. Entonces un hombre llamado Epiménides tiene una gran idea. Les voy a leer lo que escribe aquí. Dice: reunió un rebaño de ovejas en el Areópago. El Areópago era en el lugar donde estaban reunidos ese día con Pablo. Y posteriormente las liberaron. Las ovejas comenzaron a deambular por Atenas y las colinas circundantes. Por sugerencia de Epiménides, siempre que una oveja se detenía, se establecería un sacrificio al dios local de ese lugar. Muchos de los jardines y de los edificios de Atenas se asociaron, de hecho, con un dios o una diosa específica, por lo que el altar fue construido y adecuado al sacrificio. Sin embargo, al menos una, si no varias ovejas llevaron a los atenienses a un lugar que ningún dios había asociado con él. Así, un altar fue construido allí sin el nombre de un dios inscrito en él. ¿Ok? Soltaron todas las ovejas y vamos a suponer que una llegó al parking de ahí del supermercado. Pues dijeron, pues eso es del dios de aquí, de este templo. Vamos a hacerle entonces, ¿sabe? Si estaba asociado el lugar a un dios, el sacrificio era para ese dios. Pero ellos se preocuparon porque se pararon en sitio que no estaba asignado a ningún dios. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y cuál es el Dios entonces de aquí? Pues vamos a crear el Dios no conocido, porque entonces ahí cubrimos todas las bases con ese Dios. Pero entonces es importante que nosotros veamos en este relato que habla de Pablo la forma que usó Pablo para hablarle a esta gente. Él no fue a meterle un puñal a esa gente, él aprovechó una línea que había y les habló cool. Mano, se ve que ustedes son religiosos, mano, ustedes tremendo. Pero ustedes saben qué, y les empezó a hablar por ahí sin empujarlos, sin ofenderlos, sino que usó, porque lo que pasa es que estos tipos, estaba hablando con gente, acuérdate que la sabiduría era lo más importante en Grecia,
Y ese es el problema que existe hoy todavía. ¿Sabes? Porque en las mismas escuelas te enseñan que somos de la evolución, que salimos del mono. Entonces, ¿cómo si te enseñan que sales del mono tú puedes creer en un Dios de la creación? Pues no hay manera. Entonces, cuando la sabiduría dice, pero yo quiero que sepa que de donde era Pablo, era uno de los sitios de donde más educación había. En Tarso, donde estaba Pablo. Pablo era educado. Pablo era un tipo, pero educado de verdad. Y Pablo, pues, era inteligente y supo manejar la situación para llamar la atención de esa gente. Le digo, ustedes como son religiosos, pues yo les voy a hablar de ese que usted no conoce, pues como el no conocido le va a abrir la mente a la gente. Cuenta, ¿verdad? Mira, no conocemos, explícanos quién es, a ver si tú sabes. Esa fue lo que aprovechó Pablo para hacer. Pero entonces, le habló del Dios que hizo los cielos y la tierra. Yo quiero que tú sepas que todos esos dioses que ellos tenían, los principales, salían de la unión del cielo y la tierra. Y pues él le habló del Dios que creó esos cielos y esa tierra, de donde ellos pensaban que salían todos estos dioses. Entonces, lo interesante es que el Dios ese no conocido sale de unos corderos que se sueltan. Y Pablo les dice, pues si yo tengo el cordero, ese fue sacrificado en una cruz. Y de eso fue lo que le habló, del Dios crucificado y del Dios resucitado. Porque entonces le dice, pero el mío resucitó. El mío resucitó. Y entonces le dice también, porque hay la costumbre, ¿verdad? Principalmente en la santería, que se le llevan frutas y cosas a los santos. El Pablo le está diciendo, mi Dios no tiene necesidad de nada. O sea, mi Dios no hay que darle nada. Mi Dios lo tiene todo. Mi Dios es el dueño de todo. A ese yo no tengo que enviarle nada. Nada. Entonces vamos a leer esta partecita aquí de nuevo. El 22 dice, entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados. Mira cómo Pablo se la está poniendo. No está hablándole de idolatría ni nada. Los lugares sagrados que ustedes tienen. Y uno de sus altares tenía la siguiente descripción: a un Dios desconocido. Y este Dios es a quien ustedes rinden culto sin conocer, de quien yo les voy a hablar hoy. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, ya que es el Señor del cielo y de la tierra y no vive en templos hechos por manos de hombres. Te dice, el que yo le estoy diciendo no es necesario hacerle nada de lo que ustedes han hecho. Las manos humanas no pueden servirlo porque él no tiene necesidad de nada. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra y de antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Yo me imagino que los cerebros de esos tipos se empezaron a fundir en ese momento cuando Pablo le está explicando esto. Y te estoy diciendo, papá, es que este Dios que ustedes no conocen es el que tienen que conocer, porque ya no van a tener necesidad de ninguno de los otros, porque este lo tiene todo. Porque ellos creían también que Dios fue creado por otro Dios, y ese Dios fue creado por otro Dios, y ese Dios fue creado por otro Dios, y era una cadena de creadores hasta llegar al momento, ¿verdad?, donde ellos estaban. Pero entonces, vamos al mundo de hoy. Cuando nosotros vemos la historia de Israel, Israel se olvidó del Dios de la creación. O sea, cuando usted ve, váyase al momento donde está el rey Acab, que viene Jezabel y se casa, él se casa con Jezabel. Cómo empezaron a hacer templos para Baal y Aserá, y empezaron a olvidarse poco a poco del Dios del cielo, y a olvidarse poco a poco del Dios del cielo, al punto que tiene que venir en un momento el profeta Elías, que es el profeta de ese tiempo, y pararse con la gente y decirle: miren, mis hermanos, ya es tiempo que ustedes dejen de estar en dos pensamientos. Ustedes no pueden estar con dos pensamientos. Usted tiene que decidirse si le sirven a Dios o no le van a servir a Dios. Una de las dos cosas tienen que hacer. Entonces, usted recuerda que Elías le hace un reto a los sacerdotes de Baal,
y le dice, vamos a hacer algo, vamos a ver quién es el Dios verdadero. Vamos a hacer un sacrificio y cogen un toro, ¿verdad? Cada grupo no, porque este estaba solo, Elías estaba solo. Y él le dice, vayan ustedes primero. Y se pasan todo el día brincando y haciendo cosas a ver si venía Dios, fuego del cielo. Y nunca pasó nada. Y Elías se los empezó a vacilar. Mira que está de vacaciones tu Dios. Se durmió, se fue a dormir. Entonces cuando le toca a Elías lo quiere hacer mejor todavía. Había sequía. Recuerde que en ese tiempo había sequía. Las cisternas estaban vacías. Quedaban 2 o 3 cubos de agua en las casas. Y Elías empieza a pedirle agua para rociar el sacrificio. O sea, acuérdate, lo vas a quemar, pero vamos a mojarlo. Y después hace una zanja alrededor y llenan la zanja de agua. Y descendió fuego del cielo y quemó el sacrificio. Y entonces ahí la gente dijo, sí, vamos a servir a Dios. Ahora vamos a servir a Dios. Porque mucha gente tiene que esperar ver todo esto para cambiar de eso. Pero nosotros tenemos la palabra, que es más importante, que fue lo que hizo Pablo. Pablo les habló de la palabra, les habló de este Dios que vino, que se hizo hombre, este hombre, y el Señor lo resucitó. Y entonces de ahí en adelante él le empieza a hablar de todo lo que hizo el Señor, ¿verdad? Pero este mundo ha olvidado, este mundo actual. Ya cuando los muchachos entran a universidad, se encuentran con profesores ateos que le niegan la existencia de Dios a los muchachos. Y aquí hay 2 o 3 que fueron a la universidad, que yo los aplaudo porque pudieron pasar. Ya se graduaron y pasaron su momento de universidad difícil. Y entonces todo el sistema rechaza a Dios. Pero lo triste de todo esto es que le está pasando a la gente. El sistema los está adoctrinando de tal manera que ya ha llegado un punto que entonces, hasta que no se arrastran bien arrastrados, no vienen a buscar del Señor. Y esa no debe ser la razón para buscar del Señor. Como yo siempre digo, ¿verdad? Que venimos al Señor por decisión o por nocaut. La mayoría viene por nocaut. Eso no es necesario. Se supone que nosotros nacemos con esa necesidad de Dios. Y ese es el problema por lo que hay tantas religiones. Porque la gente nace con una necesidad de algo más grande. Por eso los programas de 12 pasos le llaman el poder superior. ¿Ves? Para que la gente, un poder superior está bien, quédate tranquilo, tú escoges el poder superior que tú quieras. Pero, al haber tantas doctrinas hoy en día, porque cuando tú haces una lista de todas las doctrinas que existen, hay un montón, está casi igual que Atenas. Todos dioses diferentes. Entonces ahora tratan de decir que tú eres un dios, que todos somos dioses. No sé si has visto eso, ¿sabes? Y esto a los jóvenes es lo más que le está afectando esto. Entonces, esa necesidad del vacío que trae el ser humano lo está buscando llenar con todas las cosas alrededor antes de llenarla con Dios, que es el que llena permanentemente. Entonces le pasa como me pasó a mí, que caí en el ocultismo, y el ocultismo lo que hizo fue maldecir mi vida de una manera tan y tan grande que la vida mía fue un desastre a partir de eso. Yo me acuerdo que yo tenía un altar en mi casa y yo le ponía café, yo le ponía fruta, yo le ponía un cigarro y una vez le puse una capa que me hizo la persona que me enseñaba esto. Y fue cuando peor yo me puse en mi vida, y mami cogió y quitó la capa y le botó toda la fruta, botó todo. Me dejó el santo, porque ya pues a lo mejor le preocupaba, ¿verdad? Que le fuera a pasar algo. Y sí, porque mi mamá creía en todas esas cosas. Y entonces, ¿cómo puedo pensar en Dios si estoy mirando algo que no es Dios? ¿Cómo puedo pensar en Él? ¿Verdad? Entonces, pues yo tenía un Dios desconocido totalmente, porque yo no sabía qué Dios yo le servía. Yo le estaba sirviendo a Satanás, pero yo no lo sabía. En mi ignorancia, lo que el sistema me enseña, porque yo les he explicado a ustedes que mi familia
fue la que me enseñó a mí todo lo del cultismo, fue mi familia por parte de mi mamá. Todo lo aprendí ahí. Y después pues yo empecé a buscar, ¿verdad? Otros lados. Entonces cuando nos vamos a Estados Unidos y a Latinoamérica, poco a poco han ido sacando a Dios de todo. En Estados Unidos hay un grupo que ha demandado a Estados Unidos por decir "In God we trust". Y llevan una lucha hace años por tratar de sacar esa frase del billete. Ya sacaron el "Under God" del juramento de la bandera y lo lograron sacar. Pero el "In God we trust" no han podido todavía. ¿Por qué? Porque el mismo sistema está diciendo si es verdad. Nadie ha tenido los pantalones para decir, mire, usted cree en lo que usted le dé la gana, pero este país le cree al Dios del cielo y ya, si a usted no le gusta, múdase, váyase para otro lado. Los padres de Estados Unidos, los primeros, esos sí que defendieron a Dios. Decía que cuando hicieron la constitución, ellos declararon en esa constitución que había una deidad llamada Dios del cielo, que era el que nosotros le servíamos. Inclusive la de Puerto Rico es igual. Entonces ahora quieren negarlo, pero si está en la constitución dice que nosotros estamos bajo un Dios todopoderoso. Pero entonces la apertura que ha habido, ¿verdad? La apertura que ha habido con las redes, con todo, ¿verdad? Toda la información que corre, pues entonces los muchachos se meten en YouTube y empiezan estos influencers a decir, no, chico, no, tú eres Dios, tú eres un Dios, tú eres un Dios. Entonces llaman a Andrew Álvarez y allá Andrew Álvarez empieza a decir otros disparates más. Y un día le escribí a Molusco, le dije, si quieres saber de Dios, llámame a mí, no a Andrew Álvarez. ¿Qué te va a decir Andrew Álvarez de Dios, chico? Por favor. Yo se lo escribí. ¿Verdad? Pero entonces los mismos cristianos hoy en día también buscan otras prioridades. Mira, el mundial de soccer es cada 4 años. Este último mundial de soccer, la final cayó domingo a las 10 de la mañana. Yo quiero que tú sepas que hubo iglesias que cancelaron el culto. Aquí falta un montón de gente ese día, pero cancelaron el culto para que la gente viera. Si hoy en día tú puedes hasta grabarlo. Digo, yo quería verlo, pero a esa hora no había manera que lo quería ver. ¿Entiendes? Y si hay cualquier cosa, juega Puerto Rico que está jugando en Japón y el juego es a las 9 de la mañana, pues no, yo no puedo, chacho, es la final. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? Por eso es que todas estas cosas son bien importantes hablarlas, porque usted tiene que establecer las prioridades en su vida cristiana. Y cuando usted se hizo cristiano, usted aceptó los 10 mandamientos del Señor, que el Dios es único sobre todas las cosas, sobre todo, pero es sobre todo, todo, absolutamente todo. Y más aún cuando el segundo mandamiento, que es lo que yo no entiendo con la iglesia católica, donde yo me crié, ¿verdad? Y yo estudié en colegios católicos. El segundo mandamiento dice que no te harás imágenes ni de hombre ni de mujer, ni de lo que está en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra. No te inclinarás, no las adorarás, porque yo soy un Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres y a los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me... Entonces lo primero que hace cuando entro a la iglesia es, yo digo, pero ven acá, pero entonces ¿cómo es esto? Como yo le decía al grupo ayer, le ponen un muñeco en el dash que va así, San Martín de Porres. Ese me cuida de accidentes. Que te cuida de accidentes es el espíritu que va al lado tuyo, el Dios del cielo, chicos. No hay ningún intercesor que no sea Jesús. Es el único intercesor entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo hombre, no hay otro. No hay otro. Dice el Salmo 9, versículo 10. Los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan.
Ese es el anhelo del Dios de nosotros, del Dios que te estoy presentando en el día de hoy, por si no lo conoces. Es una relación contigo. Religión es el hombre buscando a Dios. Relación es Dios buscando al hombre. Y eso es lo que hace Dios constantemente. Todos los días está pendiente a ver quién levanta los ojos. Mira acá, te estaba esperando. Eso es lo que hace Dios. Mira, algunos de los nombres de Dios quiero compartir contigo. El yo soy. Ese es el primero que aparece en la Biblia. El yo soy. Eso es lo que hace al Dios eterno. Eso fue lo que le dijo a Moisés. Dile que yo soy, te envió. Está el Adonai, que el Señor, Jehová es mi Señor. Así se llama el grupo de danza de aquí, Adonai. Abba, papito, papi. Rafa, Dios tu sanador. Shalom, es tu paz. Jireh, mi proveedor. Shaddai, el todopoderoso. Pero de todo eso, el más que a mí me gusta es Abba. Papi, buen día, papi. ¿Qué hay, papi? ¿Cómo conoces a Dios? Es la pregunta que quiero que te hagas tú mismo hoy. ¿Cómo conoces a Dios? ¿El Dios de todos esos nombres o un Dios que está demasiado de lejos? Porque si tú piensas como yo antes de conocerle, que Dios estaba bien lejos e inaccesible totalmente, pues tú tienes un Dios no conocido. Yo tenía un Dios no conocido. ¿Por qué? Porque en lo que yo hice por toda mi vida, ¿verdad? En los medios de comunicación, yo he estado compartido con un montón de gente conocida, famosos, ¿verdad? Pero yo no te puedo decir que yo conozco a Marc Anthony. Yo sé quién es Marc Anthony, pero yo no lo conozco. Y puedo haberme sacado hasta una foto con él. Pregúntale a Marc Anthony si sabe quién soy. ¿Por qué? Porque tú conoces de Dios o conoces a Dios. ¿Sabes? ¿Tú conoces de Marc Anthony o conoces a Marc Anthony? Es la misma pregunta. ¿Sabes? ¿Tú conoces de Marc Anthony porque sí? Y sabes todos los chismes que si con J-Lo, con Dayanara, todo eso lo puedes saber, pero no lo conoces. Tú sabes de él. Pues hay personas que conocen de Dios, pero no conocen a Dios, íntimamente a Dios. Íntimamente a Dios. Que le puedas decir Abba. Porque yo me imagino que cuando adoptan un niño, si ya es grandecito, va a pasar un tiempo en lo que puede decir papi, en lo que internaliza la palabra papi. O sea, estoy aquí, vine para aquí, me cogieron en esta casa, ya yo he brincado de 10 casas, a lo mejor otro día me sacan de aquí como me han sacado de otra, que pasa con los niños adoptados. Pero después de un tiempo, cuando el cariño que le demuestra a quien los adopta, este es papi, este es papi. Pues así puede ser la relación suya con el Señor. Papi, poco a poco usted va diciéndole papi. Igual que cuando usted empieza una relación con una persona, usted no le dice te amo desde el primer día. Usted poco a poco hasta que un día sale te amo. Y si salió de él, ella hace. ¿Qué dijiste? Yo no dije fuiste. Que dijiste fuiste tú. Sí, pero esa palabra no sale el primer día. Es que no hay manera que pueda salir el primer día. No existe. No existe. La primera, en una pareja, la primera atracción es física generalmente. Y entonces tú entras a conocer y cuando conoces, después hacen. Yo pensaba que sí, pero no. O sí, o sigue, ¿verdad? O sigue. Y cuando nosotros entendemos quién es nuestro Dios, que es el que domina la creación, el que le dijo a las olas del mar, ustedes van a llegar hasta ahí, hasta ahí. Le dijo al sol, tú te vas a acercar hasta aquí. Cuando la tierra da vuelta, le dice a tierra, tú no te puedes pasar de aquí, hasta ahí. ¿Ok? El que dice al invierno, el invierno termina aquí, el verano termina aquí, la primavera termina aquí, el otoño termina aquí. No es donde tú quieras, es donde yo digo, dice el Señor, ¿verdad? Entonces el Salmos 19, 1 al 4 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer.
hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos. Fue Él. Entonces, cuando nosotros creemos en la teoría de la evolución, teoría. Esto no es que de verdad, esto es una teoría de la evolución. Los animales, ninguno ha evolucionado. Ninguno. Ha habido un caso que se conoce de adaptación. Y fue el pico de un pájaro que... Tú sabes, pues si tú ahora que eres hincho, bien brutal, te mudas para Arabia, hermano, cuando yo te vuelva a ver, vas a aparecer la Maripili, ¿sabes? Con el bronceado ese de Maripili. Sí, porque es que allí hace sol, el sol allí es... Y si te traes uno de allá y te lo traes a Alaska, hermano, después no lo vas a poder ver con la nieve, se te desaparece de los hinchos que se va a poner. Eso es adaptación. Adaptación. Camina descalzo todos los días. Vete por la calle para que tú veas que tu pie te va a crear un taco de callo. El callo que te va a salir en la planta del pie va a ser horrible. Pues eso es adaptación, pero no es evolución. ¿Cómo es posible que la teoría me diga que yo cojo y pongo aquí una batería, pongo aquí una pantalla, pongo aquí lo que sea que usa esto, ¡pum! Y aparece un teléfono? Pues eso es lo que me dice la teoría de la evolución. Y apareció el teléfono ahí. Apareció el teléfono. Pero cuando el DNA fue descubierto, la teoría de evolución se fue a pique. Se fue a pique. Porque entonces yo en mi DNA habría del mono. Me levantaría por las mañanas así. Y los brazos fueran largos y los pies. Imagínate, te vas a hacer una pedicura y sacas el pie ese así que parece una mano. No, ¿sabes? No, ¿sabes? Eso no es. Si tú no piensas que el Señor nos formó del polvo de la tierra, tú no conoces a Dios. Mira la creación. Es más, mira, yo te voy a poner un video que yo les traje. Ponme el videito que me voy a adelantar. Baja las luces un poco. Si usted piensa que pudo haber sido eso casualidad, cada detalle que Dios tuvo en cada elemento de la creación, por favor, no, chico, no, sal de ahí hoy. Hoy tienes que salir de ahí. Si todavía tú crees, ¿sabes? Porque si evolucionamos del mono, ¿por qué hay monos? Lo que evoluciona desaparece. ¿Por qué hay monos todavía? Por favor. Entonces, Colosenses 1, 15 y 16 dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver.
tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, que todos esos dioses, Apolo, Neptuno, o sea, Dios no necesita Neptuno. Dios le dio una orden al mar y el mar la obedece. Dios le dio una orden a la tierra y la tierra la obedece. O sea, Dios no necesita ninguna de esa gente, para nada. Pero a veces los más sabios se van por allá por encima. Generalmente estas personas ateas son gente bien brillante, pero bien brillante, bien brillante, bien brillante, bien brillante. Que entonces le pasa como a esta gente de Grecia, que como ellos son los sabios, pues nosotros somos los que sabemos, más nadie sabe nada. Y es demasiado importante que usted hoy entienda que usted no puede estar en esos dos pensamientos. Usted tiene que agarrar, no tiene, yo no te digo, usted debe agarrar todo esto que hemos hablado hoy, ponerlo y analizarlo bien, a ver en qué lado usted está. Porque se puede estar perdiendo de muchas cosas si está en el lado equivocado. Y yo no digo que sea de maldad ni nada de esas cosas, sino que en el proceso que ha tenido durante su vida, ¿verdad?, cristiana, si usted no ha estudiado, si usted no se ha discipulado, pues tiene problemas, porque usted va a empezar a solamente a quedarse con lo que decimos aquí. Aquí yo puedo decir 20 embustes y el problema es que se los van a creer. El problema es que se los van a creer. Y entonces eso es lo que usted va a acumular en su vida y así va a vivir su vida. Usted necesita tener al Dios de la creación, al Dios del cielo, al Dios que quiere una relación con usted. El Dios que le dice, llámame papito. No padre, papito. Porque Jesús fue el que trajo esa, ¿verdad? Trajo a Dios como padre. La gente no conocía a Dios como padre y Jesús lo trajo como padre. Pero ya cuando empezó el proceso, Pablo dice, pero ahora gritamos Abba Padre. Antes decíamos Padre, pero ahora es Abba Padre. Salmo 8, 3 al 6. Dice, cuando miro al cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿quiénes son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, lo hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y de honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Eso fue lo que hizo el Señor en el huerto. Él lo puso todo a la autoridad del hombre. Aquellos no lo aceptaron, pero nosotros sí. Nosotros sí. Entonces, cuando te dice quiénes somos los simples mortales para esta creación tan grande, Él está al pendiente de cada uno, individual de cada uno de nosotros. Por eso tiene su Santo Espíritu que lo deposita en cada uno de nosotros y Él tiene cuidado personal de cada uno de nosotros. No es lo mismo ir al gimnasio y usted empezar a hacer ejercicio al garete que tener un personal trainer ahí. No hay diferencia. Pero entonces, lo interesante aquí dice que lo hiciste un poco menor que Dios. La Reina Valera te dice un poco menor que los ángeles. Esa traducción está incorrecta porque la palabra del original es lo hiciste un poco menor que Elohim, que es el Dios trino. Pues no, lo hiciste un poco menor que Dios, o sea, un poco menor que Dios. Olvídate de Venus, de Apolo, el que es un poco menos de Dios somos tú y yo. Tú y yo somos un poco menos que Dios. Ellos no existen. Porque entonces esta gente vive en la vida adorando a un Dios que no existe. Entonces te perdiste tu vida botando tu adoración a donde no tenías que darla. No existen, hermano, no existen. Ni Yemayá, ni Obatalá, ninguno existe. Ni la madama, ni el candelo, ninguno existe. Ninguno existe. Son demonios, ángeles caídos que Dios botó del cielo, que los botó del cielo. Los botó. Pero usted tiene acceso al Dios Todopoderoso, al Creador de los cielos y la tierra, al que te creó a ti, me creó a mí, el que tomó el tiempo en el vientre de mi mamá y de tu mamá, formándote ahí y poniéndote esa naricita y esos ojitos.
En el mío, a mí la nariz se le fue un poco de eso, pero sí, bueno, pues hay otros que tienen menos, pues a mí me dio más. Cuando hizo los ojos tuyos se botó, mi amor. Se botó. Viste, ya recuperé. Aprende, hermano. Usted zumba y después recupera. Y a lo último, tú sabes que el que batea último siempre tiene la ventaja. Si lo hubieras visto la cara que ella puso, muchacho. Aleluya. Nuestro Dios está vivo. Se hizo hombre, habitó entre nosotros y nos dejó un manual de instrucción para tener una buena vida aquí en la tierra. Nuestro Dios lo tiene todo y no necesita nada, solo nuestra obediencia. Tú no tienes que darle ni fruta, ni café, ni tabaco. Yo tenía que prenderlo y hacerle al santo que yo tenía, brother. Y me fue tan mal. Si usted tiene imágenes en su casa, bótelas. Bótelas. Y si usted no se atreve a botarlas, avíseme que yo voy y se las boto. Mira, yo cerré una botánica. Yo tenía una amiga mía que yo le empecé a hablar de Cristo y tenía una botánica. Y ella me dice que yo no sé cómo salir de aquí. Dame, hombre, yo me acuerdo que ese día llamé a un par de gente y no conseguía a nadie, entré solo. Y empecé a reprender allí. A las 2 semanas se cerró la botánica. Sin miedo. Sin miedo. Vamos. Si usted tiene miedo, no tenga imágenes. Las imágenes, Dios no quiere imágenes. Nada hecho ni de piedra, ni de oro, ni de ningún metal, nada. Dios quiere a Él. Él es el que Dios quiere. Él es el que quiere que lo veamos a Él. Que en nuestra mente lo veamos a Él. En nuestro interior lo veamos su hermosura sin verle la cara. Sin verle la cara. No es necesario verle la cara, porque es aquí adentro donde usted le adora. Usted lo mete aquí dentro de usted, en ese espacio vacío que nunca lo has podido llenar con nada, que solo lo llena Él, porque Él llena todo en todo. Porque el espacio es en forma de cruz. No llena con círculos, ni con triángulos, ni con cuadrados, ni con rectángulos. Solo en forma de cruz. Es el espacio que está ahí. Y entonces ya usted no tendrá un Dios desconocido. Y usted podrá clamar Abba Padre, como dice el apóstol Pablo. Empiece desde hoy en adelante a llamarlo papito, a llamarlo papi, para que usted vea cómo su relación con Dios le va a cambiar. Tenga la confianza, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, escribe el apóstol. Confiadamente, usted ya, el Dios que le presentaron a usted, que era ese viejo con pelo blanco y barba blanca con un palo esperando a ver que usted hiciera algo, ese no existe tampoco, ¿sabe? Ese no existe tampoco. El Dios que nosotros le decimos es un Dios de misericordia, que estuvo dispuesto a hacerse hombre y venir aquí a ser ofendido, a ser, ¿sabe? Maltratado, a todo lo que fuera por causa de nosotros y a morir por nosotros. Porque aunque tú puedas pensar que es Dios, ¿tú crees que los latigazos no le dolieron al hombre? Mira la escena, estúdiate la escena del Getsemaní, cuando a él le brotan sangre con el sudor, para que tú veas, y estudia qué es eso, para que tú veas. Eso es una tensión, un estrés tan grande que te empezó a romper los capilares del cuerpo por el estrés que tenía Jesús en ese momento. Pero eso yo lo voy a explicar el Viernes Santo. El Viernes Santo yo les voy a dar una explicación bien chévere de todo eso. Así que, hermano, el Dios no conocido hoy se fue. Hoy usted conoce al Dios de misericordia, al Dios de gloria, al gran yo soy, a Jehová Jireh, a Jehová Shalom, al Shaddai, a Adonai, al que dice yo soy el camino, la verdad y la vida. El que dice yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy.
Yo soy. Ese es el suyo. El que dice, clama a mí, yo te responderé. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. No te deja, nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Si por el agua no te vas a ahogar y si por el fuego me meto contigo. Ese es el Dios suyo. Ese es el Dios que usted tiene que conocer. El Dios que murió en la cruz y resucitó al tercer día porque está vivo. Está vivo. Nuestro Dios está vivo. Nuestro Dios está vivo. Él vive. Próximamente vamos a tener el evento de Viernes Santo. Recuerden que tenemos la cruz allá afuera todavía con los nombres. Se han caído, los hemos pegado como hemos podido. Hay unas tachuelitas ahora allí. Ponga los nombres de las personas que usted anhela que se conviertan a Cristo. Pero recuerde que las tiene que invitar para Viernes Santo. O sea, la oración que estamos haciendo es para que vengan el Viernes Santo. La obra se llama En la Mesa. En la Mesa, ¿verdad? En la Mesa. Para que tenga una idea, va a haber una mesa donde van a estar Mateo, Marcos, Lucas y Juan compartiendo sus experiencias de sus escritos en esa mesa. Y entonces ellos van a recordar momentos que se van a dramatizar aquí. Y esperamos tocar el corazón, ¿verdad? De que el Espíritu Santo se tome control y toque el corazón de todo el que no conoce al Señor. Nosotros venimos a pasarla bien, pero el que no conoce al Señor ese día, aprovechamos porque la gente se pone religiosa. Aproveche, invítelo. El que nunca va a la iglesia va ese día. Invite. Vamos a tener el evento en Eventbrite. Va a haber 300 boletos en cada una de las funciones. A las 11 y a las 3. Pues usted empiece a mover gente. El que no se levanta temprano, tráelo a las 3. ¿Está bien? Incline su rostro, por favor, un momentito.